Hola, soy Efraín Marino y esto es Corprensa News, las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Corprensa News, las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Bienvenidos. El presidente Abelardo de la Espriella alertó más de 80 casos de corrupción del gobierno del expresidente Gustavo Petro. En el marco del Día de la Lucha contra la Corrupción, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó detalles de El Libro de la Verdad, un documento que, según el Ejecutivo, recopila y documenta más de 80 casos de presuntas irregularidades ocurridas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Durante la presentación, el presidente de la Espriella expuso cuestionamientos relacionados con el manejo de las finanzas públicas, la contratación estatal y diferentes programas y entidades del Estado. El mandatario aseguró que Colombia enfrenta actualmente un déficit fiscal equivalente al 7,8% del PIB y cuestionó el nivel de endeudamiento utilizado durante el anterior gobierno. De acuerdo con De la Espriella, entre enero y agosto de este año se utilizó el 97% del endeudamiento anual de la nación. El presidente también señaló diferentes situaciones que, según su gobierno, comprometen las finanzas públicas y requieren ser revisadas. Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el director de la agencia jurídica expusieron 9 comportamientos considerados críticos, entre ellos la falta de rigor técnico, recursos sin ejecutar y pérdida de control ejecutivo. Estas situaciones, según lo presentado por el gobierno, estarían relacionadas con casos que involucran el manejo de la deuda pública, el páramo de Santurbán, contratos con fondos irregulares, sea financiamiento del programa Colombia Mayor, contratos en la Cancillería, además de procesos con anomalías en entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el INVIAS, la UNGRD y el ICETEX. Llegaron a Colombia 77.6 toneladas de ayuda donadas por China tras el reciente sismo. El gobierno recibió este martes 77,6 toneladas de ayuda humanitaria donadas por China para atender a los damnificados del terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto, que deja al menos 312 personas muertas, informó la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. El día de hoy, queremos dar un agradecimiento al gobierno de China por el apoyo que nos ha brindado con donación humanitaria para la población afectada por el sismo que estamos atendiendo en este momento, dijo el director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, en un video en X. El cargamento llegó este martes a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, a bordo de un avión Boeing 747 y fue recibida por funcionarios de la UNGRD y el embajador de China en Colombia, Xu Jingyang. La donación incluye 7.000 mantas termoprotectoras, 1.900 carpas de campaña, 15 plantas móviles purificadoras de agua y 20 generadores de energía. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, manifestó el serio riesgo de incumplir el calendario electoral. No iban a haber elecciones. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, aseguró que durante el periodo previo a las elecciones en Colombia existió un riesgo que, según sus declaraciones, podía impedir que los comicios se realizaran conforme al calendario previsto. El funcionario afirmó que su programa denominado Paz Electoral tuvo un papel determinante para garantizar el desarrollo de las elecciones y sostuvo que existía un temor generalizado frente a la posibilidad de que el proceso electoral no pudiera llevarse a cabo. Paz Electoral permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones, afirmó el Hash durante su intervención. El procurador agregó que todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr y señaló que actualmente Colombia cuenta con un presidente elegido de manera legítima y legal, además de un Congreso de la República constituido a partir de los resultados de los comicios. El Hash insistió en que durante ese periodo existió un escenario que podía afectar directamente el calendario electoral. Hubo riesgo de que no se cumpliera el calendario electoral, manifestó el procurador,
quien evitó entregar mayores detalles sobre los hechos concretos a los que hacía referencia. El funcionario afirmó que la situación generó momentos de angustia, zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal, aunque señaló que no quería volver sobre esas circunstancias. ¿Por qué los barrios más humildes de Cali sufrieron menos afectaciones tras el reciente sismo? 9 días después del sismo que sacudió a la ciudad de Cali, un equipo de profesores e investigadores de la Universidad Javeriana presentó un rastreo detallado sobre las causas y consecuencias del evento telúrico. El informe reveló que más del 80% de los reportes por daños se focalizaron al occidente de la carrera 50, en un sector denominado por los expertos como el abanico de Cañaveralejo. Esta zona, ubicada en el sur de la capital vallecaucana y cercana al río Cañaveralejo y la Plaza de Toros, presentó una concentración particular de daños en edificaciones de baja altura, de 4 a 5 pisos, a diferencia de estructuras más altas que no registraron los mismos niveles de falla. El informe, elaborado por la universidad, se centró en el estudio de suelos y en los mapas de microzonificación sísmica existentes para la ciudad. Harold Medina, arquitecto y docente de la Universidad Javeriana de Cali, explicó la dinámica que afectó las estructuras de menor altura durante el movimiento telúrico. La cosa es que, digamos, para ponerlo en palabras muy sencillas, es que el suelo vibró o osciló en el mismo nivel de resonancia de estas estructuras de 4 o 5 pisos que fueron las que más se afectaron, dijo. Durante la evaluación de los estragos provocados por el temblor, los investigadores observaron que barrios de menores ingresos o de origen informal, como el sector de Siloé, no presentaron colapsos generalizados ni el nivel de daño registrado en desarrollos residenciales de estratos socioeconómicos más altos dentro de la zona de impacto. Consultado sobre esta diferencia en los daños, el profesor Harold Medina planteó una hipótesis vinculada a la morfología urbana y a la continuidad física de los predios. Es que seguramente, y es una hipótesis mía, que no está en el estudio ni aparece escrita, yo lo asocio con la forma de las manzanas y cómo la construcción, a pesar de la precariedad o la buena calidad en cada caso de cada vivienda, funciona en conjunto como una manzana homogénea. Sí. Vemos de pronto cuando esta altura entre edificios en los barrios populares, lo vemos que es muy homogénea de 2 a 3 pisos y pues seguramente cuando llegó el sismo y cuando respondió la edificación tuvo un comportamiento mucho más homogéneo que una torre, digamos exenta, suelta en el terreno, indicó. No nos olviden, este fue el clamor de un periodista que lo perdió todo bajo los escombros en Dos Quebradas. Aquí les contamos la historia. Para Óscar Ortiz, periodista y habitante del conjunto Quintas del Jardín Colonial en Dos Quebradas, la mañana del pasado lunes no fue una jornada más de trabajo. Ortiz relató en Recap Blue que a las 7:34 de la mañana un fuerte sismo transformó su realidad y la de su esposa en segundos, dejando su vivienda en condiciones de pérdida total. La vida es hermosa y gracias a Dios estamos contando hoy un nuevo capítulo. Es una nueva etapa y es una nueva realidad, expresó Ortiz al reflexionar sobre el hecho de haber sobrevivido a la tragedia. Ortiz describió cómo el edificio, una construcción de más de 30 años, comenzó a ceder ante la fuerza del movimiento telúrico. Vemos nosotros el empezar a moverse. El edificio empieza como a bailar en sí mismo y a rozar un piso con el otro. De inmediato, cae y se derrumba totalmente el apartamento nuestro. Quedó totalmente inclinado, relató Ortiz. A pesar de la magnitud de los daños materiales, que incluyen la pérdida de recuerdos invaluables como los peluches de su infancia, Ortiz rescató lo que pudo rescatar de entre los escombros con ayuda de terceros, sus documentos, su visa y una medalla de fútbol de su época escolar. Actualmente, el periodista se encuentra refugiado en casa de sus suegros mientras lidia con las secuelas emocionales y los trámites ante las autoridades y aseguradoras. Su edificio ha sido declarado con riesgo inminente de colapso y deberá ser demolido. A pesar de haber terminado de pagar su apartamento apenas una semana antes del sismo, Ortiz mantiene una actitud resiliente. Y esta es una historia del terremoto con final feliz. Una madre y su hijo alcanzaron a despedirse bajo los escombros pensando que iban a morir. El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia ha dejado historias desgarradoras de las víctimas que quedaron bajo los escombros, como la familia de las trillizas Saavedra,
pero también de supervivencia de quienes pensaron que morirían, pero que según ellos Dios tenía otros planes. Así, le sucedió a Mateo Yepes de 30 años y a su mamá Marta Serna de 66, quienes pensaron que ese 10 de agosto era el día en que morirían. Y por eso, al estar juntos, lo único que pensaron al ver que su edificio en Pereira se venía abajo con ellos adentro, fue despedirse y darse las gracias por todo lo que vivieron juntos. Yo entiendo que me voy a morir. Mi mamá y yo entendemos que nos vamos a morir, incluso desde arriba cuando nos despedimos. Nos decimos gracias, gracias mamá, gracias hijo, gracias por esta vida. Fui muy feliz. Con mi mamá funciona bien ese famoso triángulo de la vida porque la cubre una pared, pero ella tiene un espacio para respirar acorde y puede hablar y comunicarse. Pero yo termino con 3 estructuras encima, relató Mateo. Según él, sintió la muerte muy cerca y aún no comprende cómo pudo sobrevivir a una emergencia como esa. Además, su mamá aseguró que su hijo no le hablaba y sintió que en esos segundos su hijo ya no estaba con ella, pero Dios tenía planes diferentes para ambos, en medio de una crisis que ha dejado decenas de muertos. Yo escucho que dicen, ¿están vivos? Ellos nos vieron, que lo más peligroso que tenía era una roca que le impedía el paso del aire. Se la quitaron. Él dice, ahí está mi mamá. Llegamos a la clínica y el sistema colapsado. Uno entiende, contó ella. Mateo ahora tiene varias lesiones, pero agradece haber sobrevivido a esta situación y a todo lo que sintió en ese momento, hasta el olor que mezclaba los escombros, sangre y los lamentos de otras personas que lastimosamente no sobrevivieron. Internacionales. En noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó llegar a un acuerdo con el gobierno de Canadá y suspender los aranceles del 50%. El presidente Donald Trump propuso el martes por la noche su amenaza de imponer un arancel de 50% a una amplia gama de productos canadienses, que debía entrar en vigor a medianoche y habría afectado a importaciones por un valor aproximado de $20,000 millones. Hemos llegado a un acuerdo con Canadá, declaró Trump a los periodistas este miércoles por la mañana desde el jardín de la Casa Blanca. Destacó las conversaciones que mantuvo con el primer ministro canadiense Mark Carney la noche anterior y añadió que el acuerdo, que aún no se ha finalizado, beneficiará a ambas partes. Vamos a ceder en algo y estamos haciendo ciertas cosas, agregó Trump sin dar más detalles. Horas antes, justo antes de la medianoche, Trump anunció en Truth Social el aplazamiento de 3 días de aranceles, sujeto a la finalización de los documentos. En su publicación, Trump se refirió al oleoducto Keystone XL, que, según dijo, podría resucitar, pero no ofreció más detalles. Los aranceles habrían abarcado productos como lácteos, bebidas alcohólicas y muebles, equivalentes a cerca del 5% del valor total de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá el año pasado. Carney y Trump hablaron el lunes y el martes mientras continuaban las negociaciones. Carney describió las conversaciones con la administración Trump como muy delicadas e intensas. Hola, soy Laura Sánchez. ¿Estás en el grupo C18 del nuevo RUI? Estos son los subsidios a los que tienes derecho. Desde el 1 de agosto de 2026, el Registro Universal de Ingresos RUI se convirtió en el instrumento oficial de focalización del Estado. Este sistema nació para obtener una radiografía real de cuánto ganan las personas en el país, cruzando datos de las más de 40 entidades como la DIAN, la Registraduría y la PILA. Aunque el RUI conserva los subgrupos que ya conocían del SISBEN 4 y la forma en que se calcula tu nivel ha cambiado, lo que ha provocado que muchos hogares vean variaciones en su clasificación. Si en tu consulta reciente apareces como el C18, es fundamental que entiendas qué implica esto para tu bolsillo y el de tu familia. Estar en el subgrupo C18 significa que perteneces al último nivel del grupo C, destinado a la población en situación de vulnerabilidad.
Esto quiere decir que aunque tus ingresos están por encima de la línea de pobreza monetaria fijada para otros grupos en 482.041 pesos, tu hogar todavía es sensible y corre el riesgo de caer en la pobreza si enfrentan dificultades económicas repentinas. Deportes. Hola, soy Tatiana Laguado. Dimayor analiza cambios en los formatos de Liga y Copa Betplay Z tras la emergencia nacional por el terremoto. Dimayor tendría todo listo para la reanudación del fútbol profesional colombiano y tomaría varias decisiones. En la asamblea de la Dimayor se confirmaría que el formato de la Liga Betplay no cambiaría y finalizará con los habituales cuadrangulares semifinales. Una de las decisiones más importantes sería el cambio en la Copa Betplay, donde a partir de la próxima fase se definirá a partido único. El 19 de agosto de 2026, los clubes de fútbol profesional colombianos celebraron la asamblea en la Dimayor para revisar los posibles cambios en el formato a la Liga y a la Copa, ante dificultades para organizar el calendario. Los dirigentes analizaron eventuales modificaciones con el objetivo de ajustar la programación de las competencias. El encuentro fue planteado como una reunión clave para definir si habrá ajustes en el desarrollo de los torneos. Finalmente, tras debatir el nuevo formato del torneo que se aplazó debido al sismo del 10 de agosto del 2026, la organización deportiva decidió mantener el formato del campeonato colombiano tal cual como se planteó. Se seguirán jugando los cuadrangulares finales en lugar de los playoffs, que se pensaron en un principio para ajustar el calendario de partidos. Por su parte, el comunicador de Win Sports, Alexis Rodríguez, agregó que además de que el formato del campeonato se mantenga, se plantearía una reducción en los partidos de la Copa Colombia. Asamblea Dimayor. No hay cambios en el sistema de la Liga 2 2026. Continuará con 19 fechas, cuadrangulares y final. El cambio podría venir en el número de partidos de la Copa Colombia, dijo. Por otra parte, el periodista Felipe Sierra confirmó que la votación en la Asamblea de la Dimayor estuvo muy inclinada a que no se jugaran los playoffs. No habrá playoff en la Liga 2026-2. Siguen los cuadrangulares. Así lo votaron 17 clubes. Solo votaron 3 en contra. Se alargará el campeonato hasta finales de diciembre, explicó. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. A continuación los dejamos con nuestros recomendados comerciales. Chao, chao. Detrás de cada canción hay un creador. En Saico defendemos sus derechos. Somos la única sociedad autorizada en Colombia para recaudar derechos de autor de obras musicales. Con más de 11.000 afiliados en el país y convenios con 108 sociedades a nivel internacional, protegemos los derechos de quienes ponen la melodía a la vida. Porque la canción que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor. Visita Centro Comercial Neocentro, Avenida Jiménez, carrera 10ª, esquina, y vive la mejor experiencia de hacer tus compras de tecnología, moda, calzado y mucho más. Además, conoce nuestra oferta gastronómica en el 7º piso, en la plazoleta de comidas con toda la comodidad y seguridad que tú mereces. Visítanos, Neos Centro Comercial. ¡Qué bien! Has elegido venir o estar en Colombia para tus vacaciones. Lugares increíbles y realismo mágico te esperan. Ahora bien, ¿sabes qué vas a hacer en la tarde y cuando caiga la noche? Cientos de lugares te esperan con planes y experiencias únicas. Ingresa en www.asobares.org, Mi Destino Tu Noche, y llena tu viaje de ritmos y sabores. Invita a Asobares y sus aliados.